guste, senadora, estamos preparados. Gracias. Estamos esperando que también se incorpore a esta conferencia de prensa el senador Roberto Gil Suart. Y bueno, el motivo de esta conferencia es que nos hemos enterado de la posibilidad de que el día de mañana se presente ante el Pleno a segunda lectura el dictamen de la Comisión de Salud con respecto a el uso médico y terapéutico de la cannabis. Desde mayo que esta discusión se dio en el periodo extraordinario, no hemos avanzado a poder tener una discusión seria sobre lo que ahí se dictaminó. En ese proceso que afortunadamente se detuvo en ese momento, había claros retrocesos en materia del reconocimiento al uso de la cannabis, particularmente artículos de los que nadie se hacía responsable por haber aparecido en el dictamen y que nos parecían una trampa precisamente para poder avanzar en la regulación de la cannabis en nuestro país, particularmente la incorporación en el dictamen de una modificación al artículo 193 del Código Penal Federal, que con ello penalizaría todos los usos y modalidades de la cannabis en nuestro país. Por eso nos parece muy importante el día de hoy, ante la posibilidad de tener el día de mañana esta discusión en el Pleno, sin conocer aún el adendum que se supone está trabajando la mesa directiva de la Comisión de Salud, poner los puntos sobre las is y decir exactamente lo que, de acuerdo a quienes hoy nos acompañan, quienes son especialistas en el tema, quienes han trabajado, que incluso fueron quienes presentaron los amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué es lo que debe de contener este dictamen para que tenga mínimos y pueda realmente ser votado en el Pleno. De otra manera, estaríamos votándolo en contra, pero por eso es que hoy hemos convocado a diferentes organizaciones y personalidades para que hablemos sobre el tema. Se encuentran con nosotros Leopoldo Rivera de Cáñamo, El Mundo Verde, Fabiola Bojorquez y Raúl Porras de Canativa, Mariana Sevilla, el diputado Vidal Llerenas, Fernando Belauzarán, y por parte de ESMAR y de México Unido contra la Delincuencia, Lisa Sánchez, Juan Francisco Torres Landa y José Pablo Girault Ruiz. Así pues, les doy la palabra. ¿Quién quiere comenzar? Vidal. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días todavía. Bueno, dos cosas. Apoyar lo que menciona la senadora Tagle. Creo que no hay un avance en lo que hasta el momento se ha discutido y en comisiones se ha votado. Puede haber un retroceso importante porque se van a incluir en el Código Penal prohibiciones adicionales a la marihuana en el dictamen. Entonces, mientras otros países están descriminalizando, despenalizando la marihuana incluso para uso lúdico, como pasó en los Estados Unidos, aquí estamos, uno, tratando de darle la vuelta a lo que la Corte ya determinó, y segundo, estableciendo mayores penalidades. Y por otro lado, pues está dejando a un lado la propia propuesta del presidente de la República, tanto en el tema medicinal, que como se ha aprobado en comisión, pues no satisface los requerimientos, y obviamente en el tema de descriminalización, en donde pues el propio partido y las propias autoridades del gobierno de la República están pues actuando en contra de la propia propuesta presidencial. Entonces, ojalá se rectifique, no se incluyan mayores prohibiciones en el Código Penal y se abra la puerta para que pueda utilizarse la marihuana con fines médicos y, por ejemplo, se pueda permitir el autocultivo para este propósito. Gracias. Sí, bueno, el dictamen que se pretende votar es simulación y retroceso. Es simulación porque no le van a resolver la vida a nadie. Lo que si de algún sentido tiene la marihuana medicinal es que pueda ser accesible a la gente, a la sociedad en general. Y esto será solamente para una élite, para aquellos que, primero para los que puedan comprar medicamentos ya validados como tales en el extranjero. Algunos de ellos cuestan 70,000 pesos, para que tengan idea. Los aceites tendrían que ser otra vez importados con un proceso kafkiano, primero en COFEPRIS, y después de todos estos permisos tener un agente aduanal, etcétera. Eso seguirá siendo para
personas con alto nivel adquisitivo y para muy pocos después de hacer, insisto, un trámite kafkiano, cuando debiera ser tan simple como sucede en Estados Unidos, que para ir a conseguir el aceite que usa Grace, por ejemplo, pueden ir al supermercado, al Walmart, y ahí lo compran. Eso no lo soluciona como está. Es retroceso por dos razones. Primero, porque, y esto quiero decirles que no le va a arreglar la vida ni siquiera a Norberto Rivera. Norberto Rivera, que declaró que lo usaba para sus reumas, va a tener que seguir yendo al mercado negro con su dealer a conseguir la marihuana que necesita para quitarse sus dolores y sus reumas. No le soluciona la vida ni siquiera al cardenal. Y es retroceso porque, primero, se había presentado como una propuesta de despenalización. Pues bueno, el PRI, en una extraña rebelión mojigata, ¿no?, que tiene que ver con que se echaron para atrás con el matrimonio igualitario, también se echaron para atrás en quitar la despenalización, el 478 que decía que no era delito si había la posesión por debajo de la tabla, eso desaparece, además de que desaparecen los 28 gramos. Qué casualidad que el PRI solo se revela en estos temas, ¿no? Qué casualidad, parece una rebelión pactada, porque además fuimos testigos de cómo la Secretaría de Salud estuvo asesorando y sosteniendo la posición de los que se rebelaron a la iniciativa del presidente, a los que le quitaron la despenalización, etcétera. Y hay un retroceso mayor. ¿Cuál es el retroceso mayor? Seguramente lo va a explicar mejor Francisco Torres Landa, que es muy buen abogado, pero pasaron la prohibición del 237 de la Ley General de Salud, que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa la quitan, con eso van a tirar todos los amparos de COFEPRIS, por cierto, lo van a dejar sin materia, pero lo ponen en el 193 del Código Penal, es decir, mucho más grave. Pasa de ser un asunto que deciden, que tiene que ver con la Ley General de Salud, a un asunto meramente penal, del Código Penal, y por lo tanto la prohibición queda peor. Entonces es simulación y es retroceso. Además, no le va a servir al cáñamo industrial para nada, porque como no hay ningún cáñamo que sea 0% THC, entonces no va a poder ser sembrado absolutamente nada, ni siquiera para hacer papel, telas, etcétera. Entonces es una tomadura de pelo y obviamente nosotros no lo vamos a avalar como viene. Ojalá que haya la sensibilidad para que pueda reunirse otra vez la comisión y discutir en comisión los cambios. Lo que plantean hacer mañana es un verdadero madruguete en solo sesión para hacer como que regulan marihuana medicinal, pero insisto, esto es una simulación y el retroceso mayor es que ponen la prohibición en el 193 del Código Penal. A eso no nos prestamos. Gracias. Antes de continuar dando la palabra a las organizaciones de la sociedad civil, agradecemos la incorporación del senador Roberto Gil Suart, quien, como les había anunciado desde un principio, estaría sumándose a esta conferencia. Seguimos dando el turno de la palabra, por favor. Muy buenos días y gracias por esta invitación para este importante momento. No podemos sino señalar un enorme extrañamiento ante lo que estamos viviendo hoy en día. Después de todos los grandes avances que se dieron a partir de la resolución de la Corte 4 de noviembre del año pasado, donde incluso el presidente a regañadientes, pero aceptó en la ONU que la política prohibicionista no tenía mérito y que había que explorar otras alternativas, donde incluso se atrevió a presentar una iniciativa que ciertamente con algunas deficiencias, pero era un avance por lo menos en el aumento de la aportación personal y el uso medicinal de la misma. Después del 5 de junio parece que achacó los derrotas electorales, achacó la debacle en materia de gobernaturas a esas iniciativas. Misteriosamente uno pensaba las iniciativas que presenta el presidente pasan como aplanadora, ¿no? Esas iniciativas quedaron dormidas, pero la aplanadora la estamos viendo en funcionamiento otra vez hoy. Y la estamos viendo en una forma subterfugia, en una forma cochina, en una forma desasiada, porque están pasando una bola baja. Y esa bola baja tiene nombre y apellido, es el senador 129, que en estos pasillos se conoce como el señor Humberto Castillejos. Han metido la mano en un dictamen que está pasando por una zona opaca para introducir, como ya decía Fernando Belauzarán,
una forma en la cual pretenden destruir el andamiaje sobre el cual íbamos avanzando para lograr mejores condiciones para el país, erradicar una política prohibicionista que lo único que ha generado son lesiones, instituciones debilitadas y eso sí, una delincuencia organizada muy fortalecida. ¿Y qué es lo que vemos a cambio? Que en vez de andar por ese camino, en vez de superar el trauma de haber sido vencidos en la Corte, en vez de aceptar que tenemos una democracia funcional en el cual el Poder Judicial sí le puede leer la cartilla a los otros poderes, ellos dicen, no vamos a dar el brazo a torcer, vamos a jugar sucio y vamos a modificar la prohibición para que pase del tema administrativo al tema plenamente penal. El propósito es doble: destruir los precedentes de la Corte, burlarse del Poder Judicial de paso, por supuesto, y además entonces incorporar una nueva fisonomía mucho más robustecida de la prohibición, que uno parecería, son aliados de la delincuencia, pretenden fortalecer el enorme flujo económico que reciben, o somos los electores, los ciudadanos, a quienes deberían responder estos mandatos. Hoy la pregunta está en el aire, pero por sus acciones se conocen y las acciones demuestran que lo que quieren hacer es estar del lado de la delincuencia, fortalecer sus arcas. Parece que son de alguna manera parte de ese binomio de autoridad corrupta, delincuencia fortalecida. Estamos en la antesala de lo que es un golpe mediático brutal, de un atropello similar al que nos pretendieron dar con el fiscal general de la República. Asumimos que en este mismo foro hay senadores responsables, y aquí tenemos a 2 de ellos presentes con nosotros, que se van a oponer vehementemente a que esto sea posible. Confiamos en que los partidos de oposición son eso, partidos que realmente se van a oponer a una aplanadora que no tiene ningún mérito ni jurídico, ni ético, ni moral, ni económico y por supuesto tampoco ciudadano. Exigimos puntualmente que no sean cómplices de este atropello. La ciudadanía está cansada de ver que ante los problemas existan una de dos, u omisiones o técnica avestruz, que ante el cisma que viene el 20 de enero pretendan simplemente no hacer nada, que son áreas de oportunidad, que son simplemente nuevos tiempos. No, señores, tenemos problemas muy importantes y para ellos hay que sacar la cabeza del terreno, levantarla y hacer las cosas con apertura. Lo que estamos viendo hoy en día, insisto, es una marranada, es una cuestión totalmente de un abuso institucional perpetrado por la oficina de la presidencia, Enrique Peña Nieto y su asesor jurídico, Humberto Castillejos, y con sus partidos obviamente que dominan aquí, el PRI y su partido satélite, el Verde. La pregunta, insisto, es, ¿los partidos de oposición tendrán los arrestos necesarios para oponerse? Estamos confiados que sí y por eso venimos hoy a llamar la atención. Muchas gracias. Y bueno, por otra parte, desde el anterior dictamen en la Comisión de Salud, un grupo de organizaciones que trabajan en esta materia han estado reuniéndose y trabajando una propuesta alternativa. Y en ese sentido, los mínimos que debería considerar el dictamen está justamente, le daré la palabra a las organizaciones que han trabajado este tema, porque nos parece que para poder garantizar esta parte básica que es el uso médico y terapéutico de la cannabis, debe de considerar algunos elementos mínimos que el dictamen no contiene y que además no se ve la voluntad de incorporarlos por parte de la Comisión de Salud y llevarlos al Pleno en la discusión. Por favor. Buenos días, mi nombre es Leopoldo Rivera, así es como dice la senadora Marta Tagle, desde que se dio el dictamen en la Cámara de Senadores, un grupo de ciudadanos, activistas, académicos, maestros, abogados, se ha reunido para ofrecer una propuesta distinta a lo que se está planteando desde el dictamen que se presentó. Para ello solicitamos también, para presentar estas conclusiones, solicitamos una reunión el 3 de noviembre con el senador López Brito, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, y no hemos recibido una sola respuesta. Quiero decir que esta solicitud se hizo a través de diversas organizaciones, de 17 organizaciones que además también firmaron un desplegado en esos momentos y que en ese momento sumaron 33, y una serie de académicos, como ya dije, especialistas como Luis Astorga, Gadi Sabiki, Jorge Hernández Tinajero, Elsa Conde, además de algunos de los aquí presentes. Doy la palabra a mi compañera Mariana Sevilla, quien expondrá los puntos mínimos que nosotros creemos que debería integrar cualquier iniciativa en el ámbito del uso médico. Gracias.
Pues bueno, llevamos 7 meses trabajando este dictamen y en principio creemos que se tiene que esclarecer las definiciones. Se tiene que entender que la cannabis hay dos partes, hay una psicoactiva y una no psicoactiva. La no psicoactiva no tiene por qué estar regulada por COFEPRIS y bueno, entonces queremos que se entienda que la cannabis no psicoactiva es aquella que tiene menos de 2% de THC. Y la que tiene más de 2% de THC debe estar en la lista 4, porque tiene amplios usos terapéuticos y constituye un problema menor para la salud pública. Además, creemos que la Secretaría de Salud debe regular el autocultivo. Aquí tenemos una pequeña plantita bonsai de las semillas que sembraron los senadores hace unos meses y que quisiéramos cosechar el día de mañana una nueva ley que realmente atienda las necesidades de los pacientes. Pues nada más, nosotros hemos desarrollado un análisis muy extenso de todo el dictamen, de todas las cosas que se hicieron mal, y tenemos 7 propuestas muy sencillas que les estaremos haciendo llegar y que esperemos ver reflejados. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Quiero dar la bienvenida a las organizaciones, a los expertos quienes han estado en esta batalla por la racionalidad de nuestro país a propósito de una política que fracasó y que fracasó rotundamente no solamente en nuestro país sino en el mundo entero, y que mientras otros países están cambiando esa política de prohibición, nosotros nos mantenemos en la necedad, nos mantenemos en la terquedad de hacer mal las cosas. El dictamen no recoge los foros, los estudios, los análisis, las discusiones que en este Senado de la República se hicieron durante varias semanas. Durante varias semanas el Senado de la República recogió aportaciones de académicos, de doctores, de expertos en tratamientos a las adicciones, de abogados, de psicólogos sociales, de un grupo importantísimo de expertos tanto de las instituciones como del ámbito social, y esas aportaciones delineaban claramente los contenidos fundamentales de una política sensata y racional a propósito de la marihuana. No solamente en la parte medicinal y terapéutica, sino también en la parte fundamental del uso personal, que como ya sabemos, hoy ya es una realidad del otro lado de la frontera, en el estado de California, y que tendrá enormes implicaciones no solamente para el efecto del consumo en nuestro país, sino también como un posible muro invisible comercial que va a dejar la mercancía mexicana en nuestro país y que provocará sin lugar a dudas alteraciones importantes en el modo de comportamiento del negocio de los criminales. Había ahí un importante cúmulo de información, de conocimiento, de experiencia para construir una buena solución legislativa, una buena solución de política pública que tocara los distintos aspectos relacionados con una regulación sensata e integral a propósito de la marihuana. Y como si nada hubiera pasado en nuestro Senado, como si nada se hubiese discutido en este país, como si no hubiese habido ya una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como si no se hubiese invertido miles de horas en esta discusión y derramado cientos y cientos de litros de tinta, como si nada hubiera pasado en México, aparece un dictamen que simplemente es un despropósito en todos sus sentidos. Confunde plantas con sustancias, confunde regulaciones, confunde los propósitos y los objetivos de una política pública y no tiene manera de ser presentado como una solución legislativa de fondo. Ya lo decían hace un momento, tiene también implicaciones con respecto a los precedentes que se han construido. El cambio de ubicación normativa no es neutro, tiene implicaciones en lo que se ha construido a propósito de los juicios estratégicos que algunas organizaciones han instaurado en nuestro país y que ha provocado resoluciones importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son precedentes que han abierto la vía judicial para que hoy algunas personas puedan tener el amparo de la justicia para acceder a medicamentos o tratamientos a base de cannabis. Ese dictamen es simplemente un despropósito y lo tenemos que corregir. Creo, sin embargo, que con un poquito de apertura por parte de los grupos parlamentarios podemos aprovechar el impulso que se está dando. Si hay intención de avanzar en un cambio regulatorio, si hay intención de que en este periodo
vayamos a un cambio legislativo en torno a los usos de la marihuana, hagámoslo, pero hagámoslo bien. Una mala decisión legislativa puede agravar los problemas que hoy tenemos. Esta propuesta que está presentándose por parte de las comisiones dictaminadoras no va a cambiar ninguna realidad a propósito de la discusión sobre la marihuana. No tendremos un mejor país, ni mucho menos habremos construido una mejor política, una política más humana, más racional a propósito de un asunto que ya nos alcanzó y que hoy es una realidad que tiene que resolver este país. Algunos legisladores, ya lo hemos dicho públicamente, nos vamos a oponer en el Pleno a que este dictamen se apruebe en esos términos. No es un avance significativo, no representa absolutamente un cambio de fondo, simplemente sigue recreando los prejuicios, las confusiones y sobre todo los vicios de una construcción prohibitiva que le ha hecho mucho daño a nuestro país y que nos ha costado muchas vidas humanas. Por su atención, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Por parte de México Unido contra la Delincuencia, nosotros quisiéramos agregar simplemente 2 puntos a lo que ya se debatió, a lo que ya se dijo en esta conferencia de prensa. El primero es que en este ejercicio de simulación por el cual nos quieren hacer pasar un dictamen que en realidad criminaliza más a las personas que utilizan cannabis, sea para fines médicos, para fines terapéuticos o para fines personales, lo que no se está haciendo es precisamente tomar en cuenta acuerdos legislativos que se tomaron en esta casa, en este Senado a principios de este año, que fue la creación de un comité técnico encargado de redactar un informe a partir de los foros que se hicieron con recursos públicos durante el primer semestre de este año, y que ese informe sigue sin ser circulado y sin ser estudiado por los senadores, y por lo tanto nosotros estamos en contra de lo que denominamos un voto ciego. Estos senadores estarían tomando la irresponsabilidad absoluta de votar un dictamen sobre el cual desconocen las evidencias y el consenso científico. Además, no es un dictamen que haya sido elaborado en este recinto legislativo, sino que viene directamente de las autoridades de salud, desconociendo también la expertise y la riqueza de propuestas que se han hecho en este Senado. En el último año hemos tenido más de una treintena de iniciativas legislativas, tanto en el Congreso, en Cámara de Diputados como en el Senado. Tenemos actualmente 7 iniciativas en este Senado de la República, y nos parece una irresponsabilidad monumental que no se estén tomando en cuenta ninguno de esos dictámenes para llevar a pleno y para construir la propuesta regulatoria. Están en pleno incumplimiento, entonces, al desconocer las conclusiones de ese informe técnico, las y los senadores que no lo tienen, que no lo han revisado y que aún así están dispuestos a votarlo. Y lo segundo es que también estamos ante una fuertísima contradicción de las autoridades de salud y de justicia de este país, que en repetidas ocasiones nos han refrendado el compromiso a la no criminalización de los usuarios. Tanto el secretario de Salud, tanto el presidente, los titulares de los organismos de control sanitario nos han dicho que no quieren ver preso a ningún usuario de cannabis. Bueno, trasladando la prohibición al Código Penal, los criminalizarían aún más, haciendo de la marihuana la planta y las sustancias más controladas de todas las listas de estupefacientes que existirían en la ley mexicana. Entonces estamos en contra de esto, estamos en contra del voto ciego, en contra de la criminalización y en contra de la simulación. Muchas gracias. Bueno, solamente para resumir, no vamos a permitir una simulación. Sobre pretexto de poder garantizar el uso médico y terapéutico de la cannabis, se busca presentar este dictamen con un adendum que no modifica nada, y es una simulación más que no podemos permitir. Y por otra parte, comunicarles que justamente hemos ya girado una solicitud al presidente de la mesa directiva para que justamente este informe del comité técnico se haga del conocimiento de los senadores. En la base octava de ese acuerdo se mencionaba que ese informe sería ampliamente difundido y serviría de base para las discusiones con respecto a este dictamen. Y es la hora en que ese informe no se ha dado a conocer, ni ninguno de los senadores lo tiene como parte del acervo para dar esta discusión, ni tampoco se encuentra en ninguna parte del sitio del Senado de la República. Senadora, tenemos registradas al momento 2 preguntas. La primera de ellas es de Eduardo Suárez, del portal El Big Data. Muy buenos días. Mi pregunta va en el sentido de cuáles serían las principales críticas que se está haciendo a este predictamen que están proponiendo las autoridades del gobierno federal,
Y ¿cuáles son las propuestas que tienen, otra pregunta, cuáles son las propuestas que tienen así a grandes rasgos las organizaciones de la sociedad civil, por favor? Gracias. El principal obstáculo y la principal crítica que vemos es justamente el hecho de que en lugar de avanzar a la regulación y a lo que es pasar de una política prohibicionista a una política regulatoria, la presente propuesta lo que propone es justamente el sentido contrario, es criminalizar aún más. Inclusive COFEPRIS dejaría de ser una autoridad administrativa competente en la materia y parecería ser que de aquí en adelante sería la PGR como autoridad de persecución penal la que tendría el control absoluto en la materia. Es decir, es un retroceso absoluto si lo comparamos con el avance que teníamos y si lo contrastamos con lo que está pasando en el resto del país y en el resto del mundo, por supuesto, California siendo un ejemplo fundamental. ¿Qué queremos? Queremos rescatar la iniciativa del senador Roberto Gil Suárez. Esa iniciativa es la que queremos rescatar, que salga de la congeladora donde esté, que se discute y que se apruebe y que sea justamente la punta de lanza para que hagamos lo mismo con todos los demás estupefacientes y que regulemos cumplidamente las materias según les corresponde. Pero esto de ir en sentido contrario, lo digo con todas sus letras, es una nueva expresión de cómo joder a México, es una nueva manifestación de cómo querer joder al país, de no tomar las decisiones apropiadas, sino ir en sentido opuesto, con una agenda oculta y con ningún propósito en beneficio del país o de la ciudadanía, de ese tamaño. Bueno, nuestra propuesta es muy sencilla y atiende al problema de fondo, que es la producción. Nosotros lo que proponemos es que se permita el cultivo, tal como lo reconoció ya la Suprema Corte de Justicia, al reconocer el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a que cada persona pueda cultivar la cannabis para su uso personal. Esa es una propuesta, pero también para que los pacientes y los cuidadores de salud puedan cultivar para uso terapéutico. La otra propuesta es que la cannabis con menos de 2% de THC no sea considerada ilegal o controlada. Y finalmente, lo que más nos aterra de este dictamen es que el cáñamo, que es una sustancia, es una materia prima, pretenda ser considerado en la lista de sustancias controladas. Eso es una aberración y creo que hay que señalarlo. Les pregunta ahora Claudia Guerrero del Grupo Reforma. Para consultarles sobre cuál sería la consecuencia directa de este cambio, de eliminar el tema del apartado de salud y pasarlo al Código Penal. ¿Qué ocurriría primero con los amparos que se han interpuesto en los hechos? Y después, ¿qué ocurriría? ¿Tendrían que replantearse esos amparos o ya procederían a la aprehensión de las personas que estén realizando esas prácticas? O sea, ¿qué ocurriría en los hechos de concretarse esta votación? Y segundo, si a los legisladores lo que estarían planteando es frenar la aprobación que se vaya para el próximo periodo, o cuál sería la propuesta legislativa. En relación a tu primera pregunta, el propósito está claro y tiene, insisto, nombre y apellido. El consejero jurídico lo que está proponiendo es justamente que mediante esta modificación legal opere un sobreseimiento por cambio de situación jurídica, salud. Lo que quiere decir esto es que si los amparos estaban presentados, son los amparos no resueltos, dicho sea de paso, los amparos ya concedidos están firmes y esos no se van a modificar. El tema es que la consecuencia de obtener nuevos criterios jurisprudenciales, 4 más, además del 4 de noviembre del año pasado, esa es la cadena que quieren interrumpir y lo van a interrumpir si este dictamen llegara a proceder, que esperemos que no sea el caso, pero si llegara a su término, lo que pasaría es que en el momento en que el artículo que fue impugnado carece de la materia por la cual fue justamente argumentado la necesidad de obtener el amparo, pues en ese momento el juez o la corte, dependiendo de dónde esté el expediente, va a tener que sobreseer el amparo porque carece ya de un sustento la argumentación que se hubiera presentado. Entonces, de golpe van a destruir todos esos procedimientos que están en curso. Ese es el propósito fundamental. Lo malo es que para llegar a ese propósito, que en suyo ya es criticable, de paso se llevan consigo los avances en materia de regular e insisto van a la criminalización absoluta. Es decir, es un golpe doble en retroceso no solamente de los que presentaron las solicitudes, sino del país entero. Ahí está el subterfugio y ahí está, digamos, la maldad jurídica demostrada en forma contundente. Sí, pero el problema es cuál es el acto de aplicación.
El acto de aplicación hasta este momento dentro de la esfera administrativa era justamente ir a solicitar a COFEPRIS la autorización respectiva. La autorización se niega y contra la negativa uno va e impugna la materia o la resolución como anticonstitucional. Esa capacidad ya no la va a tener COFEPRIS si este dictamen prospera. El que tiene la competencia es PGR, pero PGR no otorga autorizaciones. ¿Qué es lo que pasaría? Tendrían que detener a alguien y aplicarle la norma, y esa persona, siendo procesada penalmente, aspirar a que la Corte le otorgue un amparo similar a los que tenemos nosotros. Es decir, el presidente y su consejero lo que quieren es ver más gente en la prisión, y que si ahora les volvemos a ganar la batalla, sea con personas que están privadas de su libertad o por lo menos sujetas a proceso penal. Esa es la gran visión de estadista que tenemos en este caso. Y agregaría nada más subrayando un elemento. Para que la resolución de la Corte tenga carácter obligatorio en nuestro país, se requieren 5 resoluciones en el mismo sentido. La modificación que se propone rompería esa cadena, como hace un momento se decía, y en consecuencia no podríamos aspirar en algún momento a que, si no hay cambio legislativo, por la vía jurisdiccional tengamos un criterio obligatorio en el país. ¿Qué tenemos que hacer? Una cosa muy sencilla. Yo creo que hay tiempo suficiente para podernos sentar a discutir y a corregir el dictamen, si hay el interés de los grupos parlamentarios de avanzar en este tema. Las discusiones ya están dadas, ya tenemos claros los conceptos, los horizontes, sabemos perfectamente lo que queremos. Lo que queremos es regular la producción, no tiene ningún sentido que se generen marcos de permisibilidad alrededor de las aplicaciones terapéuticas o medicinales y no está resuelto en la producción. Que no confundamos cannabis psicoactiva con no psicoactiva, que no regulemos una fibra, una planta, una materia, como decía hace un momento, sino sustancias que pueden tener un efecto en la salud. El absurdo es a tal grado de que, por ejemplo, la crema de hemp tendría que, si pasara este dictamen, tendría que comprarse con receta médica cuando se compra en cualquier lugar del mundo. O piense por ejemplo en una camiseta, un jabón. Piense por ejemplo en una camiseta hecha a base de cáñamo, que por cierto es un textil mucho más resistente que el algodón. Si pasa este dictamen, tendríamos que ir por una receta médica para poder comprar una camiseta. Simplemente no tiene sentido. Históricamente se ha hecho cuerda con la fibra de cáñamo. Tendrían que ustedes ir a pedirle a un doctor que si les da una receta médica para comprar una cuerda a base de cáñamo. Ese es el tamaño del absurdo. ¿Por qué se están confundiendo la materia de la regulación? Por supuesto, en este dictamen no se toca absolutamente el régimen de la marihuana sigue estando prohibida en todas sus cadenas, desde la producción hasta los usos personales. Simplemente no avanzamos absolutamente nada y no se resuelve de fondo el problema. ¿Qué podemos hacer? Simplemente corregir ese dictamen, porque la materia prima de la discusión ya está en nuestras manos, simplemente hay que impactarla en un dictamen, pero haciendo bien las cosas. Nosotros, si hay impulso, por lo menos es mi posición, si hay impulso de los grupos parlamentarios para dar un paso en este periodo, pero lo quieren hacer bien, tenemos tiempo y espacio. Están los expertos prácticamente en sesión permanente con nosotros, hay disposición de los senadores que hemos impulsado este tema de empezar a encontrar soluciones. Hay iniciativas presentadas que cualquiera de ellas puede ser muchísimo mejor que la que se está discutiendo en este momento. Si hay ánimo de encontrar una solución legislativa en la próxima semana, de aquí al 15 de diciembre, hagámoslo, pero hagámoslo bien. No se vale simplemente con ánimo de agradar a la grada sacar cualquier cosa. Simplemente este dictamen es un clarísimo retroceso por las condiciones ya explicadas, pero sobre todo porque simplemente es una burla. Sí, yo para sumar, me parece que en el ámbito legislativo es muy fácil lo que se plantea acá, y de hecho ahorita está convocada la Comisión de Salud y debería de incluir este tema para discutirlo, porque las peticiones para que salga la parte médica y terapéutica de la cannabis tienen que ver con 2 problemas fundamentales. Esta confusión que hay con respecto a la cannabis psicotrópica y la que no tiene este uso, y eso tiene que ver con los porcentajes de THC y de sacar definitivamente del grupo 4 lo que tiene que ver con menos del 1% de THC para precisamente no caer en los absurdos que ya se han hablado acá, que todo lo tenga que autorizar primero COFEPRIS, o sea, este jabón lo tendría que autorizar COFEPRIS, esa ropa la tendría que autorizar COFEPRIS, y además tendrías que ir con una receta médica. Mientras siga este porcentaje en el grupo 4 de la tabla de salud,
este sería el absurdo que permanecería en la ley. Y por otra parte, es irreductible el que se elimine esa modificación al 193 del Código Penal que se incluyó en el dictamen sin que nadie se hiciera responsable y que, como se ha dicho acá, esta viene de instrucción directamente del consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, que se incluyó al dictamen, que no se incorpora en ninguna de las iniciativas presentadas en el Senado, ni siquiera en la iniciativa de Enrique Peña Nieto se consideraba esta propuesta, y por eso es importante, no habiendo materia y habiendo ya estas explicaciones de lo que implica este artículo 193 del Código Penal, que se quite. Si no se quita este artículo, no hay manera de que avancemos. Queremos que salga la regulación médica y terapéutica de la cannabis, porque hoy en día, por ejemplo, se está sumando aquí José Manuel Vallejo, que representa también a pacientes que requieren el uso medicinal de la cannabis, y están urgiendo a que ya salga esta regulación, pero que salga bien, y por eso queremos que salga. Tenemos 3 sesiones en el Pleno, posibilidades de modificar este dictamen, pero que se haga bien. No tenemos más preguntas registradas, no sé si quieran hacer. Sería todo, senadores. Muchas gracias.